Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Con B de Bueno, aquí en Radio 13 Digital. Estamos muy contentas de estar con ustedes y muy emocionadas por la persona que vamos a entrevistar hoy. Ya la hemos entrevistado antes, dato curioso, cuando apenas empezaba Con B de Bueno, fue en el 2020, cuando estábamos en plena pandemia. Viridiana Álvarez, que va a ser a quien vamos a entrevistar hoy, la entrevistamos y bueno, estamos felices de que hoy nos vuelva a acompañar. Pero antes de platicarles quién es Viridiana Álvarez y por qué estamos tan emocionadas de que esté aquí, les platicamos un poquito de Con B de Bueno y de lo que es. Somos una plataforma donde compartimos buenas noticias, tanto de México como también del mundo. Compartimos de esas historias que inspiran, como la que van a escuchar hoy, consejos de desarrollo personal y todas esas cosas que nos pueden ayudar a vivir de una manera más plena. Yo soy Lore Gómez. Y yo soy Mer Bañuelos. Justo qué risa, ahorita veíamos el video y me acordaba cómo empezamos así con producciones caseras desde Zoom, porque además era pandemia y además en ese entonces éramos Lore y yo y nuestro celular y actitud. Y entonces qué emoción tener ahorita a Viridiana otra vez y esta vez aquí con nuestros amigos de Radio 13 Digital. Sin duda ha sido una maestra de vida para nosotras de muchas maneras. Viridiana, para que se den una idea, ella a los 28 años empezó corriendo una carrera de 10 kilómetros. A los 30 años sube su primera montaña y a partir de este momento empieza una trayectoria como alpinista que ha sido una locura, ¿no? Ha logrado cosas inimaginables. Tiene un Guinness World Record en tiempo en subir las 3 montañas más altas del mundo, más rápido en la historia. Es la primera mujer en América en subir las 5 montañas más altas del mundo, la primera latinoamericana en subir el K2, que es la segunda montaña más alta del mundo. Y a mí algo que me llama muchísimo la atención es justo que ella dice que somos las historias que nos contamos, ¿no? Y hay una frase que nos recordó en esta entrevista de Henry Ford, que es: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Y creo que ella justo es prueba de esto, ¿no? Imagínense qué hubiera pasado si Viridiana en ese entonces, a los 30, se hubiera contado una historia como de: no, pues es que para ser una alpinista crack tuve que haber empezado desde chiquita, ¿no? O que hubiera dicho: no, pues oye, no veo a tantas mujeres como alpinistas, ha de ser un deporte de hombres, ¿no? Qué importante estas historias que nos contamos y qué importante cuáles elegimos escuchar y en cuáles elegimos creer, porque a partir de eso podemos reflejar estas creencias en realidades extraordinarias como la que hoy está viviendo Viridiana, que yo creo que en su momento ni siquiera se imaginó como todo esto que iba a lograr, ¿no? Sí, la verdad su historia es impresionante. Independientemente de ser alpinista, ella también es emprendedora, es speaker, es coach empresarial y es también presidenta de Líderes de Altura AC. En los speakers nos encanta una conferencia que dio, que se llama Decálogo de Metas. Habló en TEDx también. Y esta conferencia de Decálogo de Metas es como una guía para encontrar la fórmula del éxito. También le queremos preguntar un poquito de qué se trata esto o cuáles son esas 10 cosas que le han ayudado a llegar a donde está. Y la verdad es que, bueno, nosotras estamos impresionadas porque por ahí también vimos cuáles son las metas que tiene para este 2023 y ahorita que nos platique, porque de verdad se viene pesado, amigos. Sí, si ustedes creen que ha logrado cosas muy locas, pues este es uno de los años más retadores para Viridiana. Entre sus metas está ser la primera mujer del continente americano en subir las 14 montañas más altas del mundo. Para que se den una idea, 65 mujeres han ido al espacio y tan solo 3 han escalado las 14 montañas más altas del planeta. Sí. O sea, para que se den una idea de lo chiquito que es el reto. Sí, no, de verdad, bueno, ya les platicamos un poquito de Viridiana, pero bueno, qué mejor que nos platique ella. Así que, Viridiana, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Sí. La emoción es mutua porque, si ahorita recordando de esa entrevista en plena pandemia y fue cambio de planes, ¿no? Todo.
Sí, además acababas de justo romper el récord Guinness de las 3 cumbres más altas. Sí, y estaba ya lista para irme de expediciones, entonces también fue así como que el ajuste de ahora qué va a pasar, ¿no? Sí. Ay, no, qué emoción tenerte aquí, de verdad. O sea, cuando vimos que venías a cabina fue como, no, y aparte ya la vamos a conocer en vivo y en directo. No, pues bienvenida de verdad y gracias, es un honor tenerte aquí. Gracias. Sin duda, un honor. Miri, tú empiezas, justo tenías como este trabajo tradicional y decides dejar esta comodidad por seguir este sueño. ¿Cómo fue para ti este proceso y estas historias que te tuviste que haber contado en ese momento y yo creo que te siguen acompañando para hacer todo esto que has logrado? Ha sido un proceso, ¿no? Y yo creo que en ese momento no lo veía, pero ahora es como, claro, o sea, creemos que ese tipo de decisiones se toman en un minuto y es así como que esa voz que me dijo, sí, sigue, ¿no? O sea, fue un proceso de incertidumbre y yo creo que hasta el momento, hoy, todavía me levanto con incertidumbre si las decisiones que estoy tomando o las metas que vienen para este año son las correctas. Y yo creo que es parte del proceso, ¿no? Ya abrazar esa incertidumbre y saber que pues cuando se hacen cosas nuevas, cosas diferentes, hay que sentir esto. Entonces, pues fue todo un proceso de estar, primero, bueno, atrás del escritorio como persona normal, trabajando, pensando que ese iba a ser mi camino, y después conocer las montañas, y pensar que era como algo, un hobby que se iba a convertir en algo como de reto, y ahora verlo ya como, pues, ya es parte de mi vida como profesión, y voltear atrás, ver todas las cosas que he dejado a un lado. Siempre he dicho, decidir es rechazar, ¿no? Cuando decides un camino, rechazas muchos más. Entonces, para estar ahorita en el camino de las montañas o de este sueño, pues he rechazado pues el trabajo o esta parte estable, profesional, personal, familiar, en todos los aspectos. A mí me impresiona que hayas empezado, como bien decía Mer en la intro, que a los 28 años te pusiste esta meta de, bueno, voy a correr 10 kilómetros, a ver qué tal me va, cómo lo hago. Y 2 años después ya estabas escalando cumbres. O sea, a mí me impresiona porque aparte la edad, ¿no? O sea, este poder que dices, si creo que tuve que haber empezado hace 10 años, muy probablemente no lo voy a lograr. Pero si siento que yo voy a mi tiempo, o sea, los tiempos al final son perfectos y puedo lograrlo independientemente de la edad a la que esté empezando, pues se me hace impresionante. ¿Cómo fue que empezó como ese interés por empezar a meterte en la montaña? ¿Y cómo fue que empezaste a desechar estas, no sé si cruzaban tu cabeza, estas ideas de, oye, pues ya tengo 28 o tengo 30, podré hacerlo? De hecho, hay una historia que a mí me llamó muchísimo la atención que cuentas, creo que para el podcast de Osotrava, que estás tú en un viaje como para buscar tu vestido de novia y tu cabeza estaba más en tu equipo de alpinismo, ¿no? En como esta emoción de este sueño que tenías en tu cabeza, y siento que muchas veces hay veces que decidimos irnos por otro lado por las razones incorrectas, ¿no? Porque a lo mejor se nos dijo justo que tenemos que casarnos a los 30 años, antes de los 30 años, para valer como mujer, o no sé, como que todas estas creencias que nos han inculcado, y al final eso que dice Lore, ¿no? Como que se nos hace muy admirable cómo tú has construido tu propio camino y has seguido tus propios sueños de la manera que han tenido que ser. Sí, a esa edad, bueno, cuando empiezo la montaña es la misma época más o menos en la que me comprometo y sí, era la última de mis amigas ya en casarse, ¿no? Y bueno, yo soy de Aguascalientes, donde todavía es más pequeño y es como más tradicional. Uh-huh. Y en ese momento no me di cuenta, o sea, era tanta el entusiasmo y la ilusión por Everest en su momento, o sea, ya después de que voy al Pico Orizaba y regreso, que decía como, ok, sí va a estar ahí, pero me espero un poco más, ¿no? Entonces, totalmente cruzó por mi mente el decir, o sea,
a los 30 años, pues yo decía, va a ser como un hobby, ¿no? Va a ser algo muy, muy aislado a mi vida, o sea, voy a seguir en la vida profesional y después me voy a casar y darme cuenta que, pues no, definitivamente no hay pauta o años o establecidos, ¿no? A lo mejor en este tema cultural del casarnos a cierta edad, pero definitivamente no nos asegura que si nos casamos antes de cierta edad vamos a ser felices o si nos casamos después ya no lo seremos. Entonces, darme cuenta de eso, o sea, como de darle más volumen a esa voz interna. Y yo creo que es ahí donde está como, pues, la clave de todo, ¿no? Porque cada quien va a querer algo diferente, anhela algo diferente. Y eso depende pues mucho de la individualidad y del propósito de vida que cada uno tengamos. Entonces para mí tener esa fuerza en esa voz interna de decir por qué ellos dicen esto, o por qué tengo que entrenar 7 años como para ir al Everest de lo que me recomendaban. Uh-huh. Entonces era, no, creo que estoy lista y fueron 3 años en los que me preparé para llegar al Everest. Y era como Everest y ya regreso a la oficina y toda la vida normal. Claro. ¿No? Y sabemos que eso no sucedió. Everest y se te abrió todo este camino de posibilidades y el mundo del alpinismo. ¿Y cómo empieza este proceso del cual te preguntaba Lore? O sea, tú corres esta carrera de 10 minutos y luego, ¿cómo empiezas a escalar hasta llegar a este punto? Bueno, en esa carrera era como también, pues, entrar en una nueva, como abrir una puerta y ver el tema de las competencias, ¿no? Porque nunca había entrado a una carrera de nada, absolutamente nada más que las que organizaban en las escuelas, ¿no? Y fue con una amiga de la universidad y dijimos, bueno, corremos estos 10 kilómetros y es así como, no vimos más allá, ¿no? Al menos en ese momento. Termino esa carrera y digo, wow, o sea, ok, con la medalla y todas mis amigas y su esposo y todos los, fuimos a esa carrera. Y dije, ok, bueno, ¿y qué le sigue, no? Esta parte como de, bueno, está el medio maratón y luego el maratón. Entonces nos pusimos la meta de al año estar corriendo el maratón. Uh-huh. Entonces, pues prepararnos, entrar a un nuevo mundo de los maratones, no los tenis y todo lo que se ocupa. Y en ese inter de ese año también entró a la bici de montaña. Después del maratón me metí a los triatlones, entonces fueron como 2 años muy, muy padres porque fue como viajar a otras ciudades a ir a carreras, en bici conocí también otro ambiente y ahí es donde conozco a un amigo que era scout y que él subía a las montañas más altas de México y yo veía sus fotografías en redes y era eso lo que me llamaba la atención, ¿no? Sin tener cero conocimiento porque pues ya en Aguascalientes no hay altas montañas y tampoco referentes, ¿no? Del montañismo. Entonces, pero había algo que me llamaba la atención y yo creo que es ahí donde sí digo que hay un llamado, ¿no? Algo que te llama mucho la atención y que a veces sí le hacemos caso y a veces no. Creo ahí que es como son esos indicios donde puedes encontrar una pasión, ¿no? Entonces, en mi caso sí fue así como de, esto me llama la atención, que quisiera estar en esas montañas, se presenta la oportunidad, se presenta la oportunidad porque me habla ese mismo día y me dice, ya, nos vamos hoy en la noche, ¿te unes? Entonces, había un lugar en ese grupo que ya habían organizado y digo, ok, vámonos, ¿no? Cuelgo y fue así como de, ¿qué hice? No estoy, no tengo la preparación específica para la montaña, estaba entrenando ahí para un triatlón, uh-huh. No tengo nada de equipo, entonces todo fue rentado, prestado, y recuerdo que colgando fue así como de, no, mejor le digo que la siguiente, o sea, me preparo, compro las cosas, o sea, como más organizada. Y digo, no, es que si no me voy ahorita, no voy a tener otra oportunidad. No conocía más personas que lo hicieran, y tampoco o empresas o que te llevaran a estas montañas. Y creo que también ahí es como empieza uno de los primeros aprendizajes en el camino de la montaña con el tema de las oportunidades, donde no hay que sentirse totalmente listos para un nuevo reto. Porque yo no estaba totalmente lista ni tenía todo como a mi favor, ¿no? Pero el darme la oportunidad de ir, y era el Pico de Orizaba, la más alta de México, darme la oportunidad de ir y ver ese mantra que siempre me ha acompañado y que siempre lo comparto, que es, pues no sé si lo voy a subir o lo voy a hacer, pero al menos lo voy a intentar. Entonces ese es el que me ha permitido hasta ahorita decirlo y ponerme nuevos retos. Me encanta eso que mencionas de, o sea,
que no tenemos que estar 100% listos para animarnos a dar ese primer paso. Como que muchas veces, justo por eso, porque no nos sentimos lo suficientemente preparados, decimos, no, es que todavía me falta entrenarme para empezar a dar coaching. No, es que todavía me falta conocer más para abrir mi negocio. O sea, sí, tienes que saber, ¿no? Lo básico, tienes que estar, pues más o menos saberle a dónde te vas a echar el clavado, pero no tienes que saber todo y hay muchas cosas que no controlas. O sea, como que la decisión primordial está en justo dar ese primer paso, por más miedo que lleguemos a sentir en un momento, esa incertidumbre de salir de nuestra zona de confort y que digas, híjole, ¿cómo me va a ir aquí? Es algo completamente desconocido. Claro, y más porque al final el dar ese paso, la experiencia es lo que nos va a dar esa preparación finalmente, ¿no? Más que cualquier conocimiento previo, como que el hecho de que tú hayas dado ese paso, como que al final pues esas experiencias van convirtiéndose en tus maestras, ¿no? Para tener la preparación que necesites para un nuevo reto. Sí, así es, totalmente. Y es perderle un poco el miedo al fracaso, ¿no? Porque a veces no lo intentamos porque como no estamos 100% listos, creemos que tenemos más posibilidad de fracasar. Entonces, para mí era pues no importa si no subo o no, o sea, con que vaya y si llego a la mitad, pues después regresaré y lo subo completo, ¿no? Entonces, era como el tema del éxito para mí siempre ha sido como, no es la cima, sino es ir e intentarlo. Wow, eso que dices, qué valioso y qué importante, ¿no? Como que cuántas veces no hemos dejado a lo mejor de hacer algo porque como que estamos enfocados en el resultado y en no, pues es que el resultado está muy cañón y entonces está imposible y nos perdemos de ponerle justamente valor al intentar. Y justo creo que esta parte en donde tú te dejas de aferrar al resultado es lo que te ha permitido también intentar cosas grandísimas, ¿no? Porque al final no importa si lo vas a lograr o no, al final en donde tú estás poniendo el valor es en intentarlo. Y si el valor está en intentarlo, entonces the sky is the limit, te puedes ir tan sí. alto como quieras, porque al final no importa si vas a llegar o no, ¿no? Lo que importa es el camino que que va a implicar emprender esa meta. Sí, no, y aparte, por ejemplo, se ven las fotos de las cimas, no se ven las fotos de las montañas en las que no llego. Pero para tener esas fotos, o sea, para tener esas cimas o esas montañas, pues tuve que haber intentado muchas veces. Entonces, ese es también como, definitivamente, el éxito es intentarlo. Y a mí me hizo mucho clic un estudio que leí de Keyson en Estados Unidos, una universidad de las más reconocidas, que entrevista a los CEOs más importantes, o de las empresas más importantes en Estados Unidos. Y le hacen esa pregunta de, ¿te sentías listo antes de que entraras como CEO? Y el 95% dijo que no. Entonces decía, claro, así como yo, ¿no? O sea, nunca estoy segura si voy a subir o no a la cima, ¿no? Pero es esa parte de atreverse e intentarlo. Y creo que, pues, justo, si no existieran esos fracasos, esas veces que intentamos, pues no existirían esos logros y esos cumbres alcanzadas, por así decirlo, ¿no? Me gusta mucho esto que dices y creo que va como muy ligado a lo de romper paradigmas. Así, de hecho, se llamaba el episodio donde te entrevistamos hace 3 años, Viridiana Álvarez, la mujer que rompe paradigmas, y creo que es una de las cosas que mencionas en la conferencia que diste, el decálogo de metas. ¿Cómo es que aplicas eso a tu vida? Porque no es nada más el tema de incursionar en el alpinismo, sino hacerlo como mujer, hacerlo como mexicana. O sea, si lo ves por donde sea, cualquier arista, estás rompiendo paradigmas de alguna manera. Sí, y bueno, ha sido como todo un camino. También cuando decido ir a Everest, pues no tenía mucho conocimiento como de todo lo que, más allá de lo que implicaba de estadísticas, por ejemplo. Y me di cuenta que de todas las personas que han subido Everest, que prevalece ese porcentaje, solo el 12% son mujeres. Entonces era como de, ¿cómo? O sea ¿por qué, no? Y decía, bueno, a lo mejor no somos tan fuertes o no tenemos tanta posibilidad de llegar a la cima y ir y comprobar que no, simplemente ha sido como un rezago histórico-cultural
donde la mujer no tenía tanta oportunidad de ir, porque antes organizaban las expediciones y las hacían los club alpinos o los países, y hacían así como que convocaban, entonces pues la menos invitada obviamente eran las mujeres, ¿no? Y entonces es como entender esta parte de que lo que está establecido puede ser una limitante que alguien vio, alguien más vio y la plantó ahí, ¿no? Entonces para mí es como, no, a ver, así como dijiste, el cielo es el límite, y en esta parte de romper paradigmas ha sido como, nuevamente volvemos al darle esa voz, esa fuerza, esa voz interna. Y decir, a ver, por aquí quiero ir. A veces esa intuición, que es uno de mis temas todavía aún, estando en una montaña donde hay una tormenta a lo mejor y hay mucha nieve y luego continúas o bajas, ¿no? Entonces, de repente empiezan esas voces internas y es puede hablar desde el miedo, decirte, no, bájate, hay riesgo de avalanchas. Otra puede ser el ego, no, síguele, vamos a la cima, ¿no? Entonces, y otra puede ser esa intuición que tenemos, que a lo mejor la tenemos en diferentes como frecuencias, porque hay que desarrollarla, ¿no? Entonces, a mí eso me gusta mucho todo este tema. Entonces, estando en la montaña, tratar de ver desde dónde me estoy hablando, ¿no? Para poder seguir rompiendo esos paradigmas, ¿no? Seguir no siguiendo la pauta o lo que es normal o lo que es por donde nos dicen que es el camino. ¿Cómo diferencias esto de la intuición? O sea, porque a mí creo que también, y a todos nos ha pasado, que a veces hay como esa vocecita interna que te dice esto, pero luego te dice esto, pero ¿cómo determinas qué voz seguir? ¿Cómo sabes cuál es la intuición, qué es lo correcto? ¿Cuándo sabes cuál es esa delgada línea entre lo que está en tus manos y lo que, o sea, y puedes hacer, o lo que ya tienes que soltar porque rebasa ese límite? Bueno, sigo en eso, ¿no? Sigo en ese proceso, pero sí creo que nuestra guía más fiel a nosotros son nuestras emociones. Y bueno, cuando nos sentimos felices en algún lugar o con alguna persona, por ahí es, ¿no? Cuando tenemos cierta incertidumbre, tristeza, o pues ahí hay algo que no está cuadrando. Entonces, simplemente las emociones son para guiarnos por donde sí, por donde no. Entonces, obviamente estando en una montaña en medio de una tormenta, entonces también es como esa capacidad de voltear hacia adentro y decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo, no? A veces hay ese como sensación de, no, hoy no es el día, y pueden estar las condiciones perfectas, y a veces es como, no, ¿sabes qué? Hoy no voy. Entonces, sí es algo que se tiene que desarrollar, y cada uno tiene esa capacidad de hacerlo, pero volteando hacia adentro. Entonces, sí, siguiendo las emociones. Yo diría que esa es como una pauta para iniciar al menos. Y por ejemplo, cuando hay como alguna dualidad en cuanto a, oye, me emociona mucho hacer esto, pero a la vez me da miedo, porque por ejemplo, o oye, quiero seguir, pero a la vez ya me siento cansado, porque hay un mensaje que te escuché decir el año pasado, que de hecho yo gracias a ese mensaje acabé medio Ironman, porque pensaba en ti, pensaba en ese mensaje y decía, venga, así se puede. Algo dijiste como de que cuando tú te sientes cansado, en realidad estás a tu 20%, ¿no? Sí. Entonces para mí fue una locura, porque yo venía en la competencia así de, ya no puedo más, estoy a mi 20%, ¿no? O sea, todavía como exprímele. que al final fuiste de mucha inspiración para que pueda cumplir esa meta, pero justo ahí, digamos, pues está esta dualidad, ¿no? Entre que ya siento que ya no puedo más, pero a la vez me ilusiona muchísimo, es un sueño para mí cruzar esa meta. Ahí cómo digamos, decides a cuál escuchar más, porque pues a lo mejor puede haber un momento en donde tú digas, oye, no, sí, en este punto, sí, ya hoy no puedo seguir, ¿no? Por ejemplo, lo que decías del ego, que a veces el ego te va diciendo como de, venga, sí podemos, pero a lo mejor te están diciendo en ese momento que en 5 minutos va a haber una avalancha y a lo mejor ya no te da el tiempo para llegar, ¿no? Entonces, ahí ¿cómo trabajas tú en esa dualidad para ver a qué emoción le hacemos caso? Sí, ahí sí entra mucho también el tema de esa lucha, ¿no? Que hay con el cuerpo y con la mente, más que con el cuerpo, con la mente. Porque el cuerpo, yo digo, si la mente está lista, el cuerpo le sigue.
Ok. Entonces, eso también me ha quedado así como muy claro y un mantra así que hay que trabajar. Sí hay que darle un acondicionamiento al cuerpo y entrenar y todo, pero hay que trabajar más la mente. Y yo creo que, por ejemplo, para un Ironman, yo he hecho medios, ¿no? No, todo el completo No, y todavía el mío no. también fue medio, Oigan, pues qué bien. Y los entrenamientos también se entrena la mente, esta parte de resistencia y de estar, pues, estira y afloja con el cuerpo también. O sea, el cuerpo dice, ok, es una señal que dice, estoy cansado, y entender desde dónde viene, porque en esta evolución, pues antes era, oye, no sabes si te va a salir un tigre, entonces tienes que guardar la energía porque estás corriendo, no, siéntate, relájate. Entonces el cuerpo siempre nos va a pedir la comodidad, eso es lo que busca. Entonces cuando lo estamos metiendo en mucha presión, siempre va a decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces esa lucha de la mente y de decir, no, y de ese deseo o anhelo, es súper interesante también, ¿no? Para mí también es como ese mantra que una vez se lo escuché a Ricardo Torres Nava, ¿no? Que fue el primer mexicano en subir el Everest. Él como doctor, pues tenía todo este conocimiento de la parte física, ¿no? Y, bueno, y llevándolo como en esos entrenamientos, como cuando si nunca habías corrido 1 hora y corres 1 hora, es como, ok, entonces puedo correr 1 hora 20. Entonces así te vas expandiendo eh, y, y con esa, pues, capacidad, pero sobre todo anhelo, o sea, con ese sueño, es el que te va jalando, ¿no? Por eso siempre digo, si no es una pasión, la gente que dice que va a las montañas por la foto, dice, no, es que son personas de ego, nada más van por la foto. Le dije, es que si fueras por la foto no pagas el precio. O sea, Sí, desde no. poner Claro. tu vida en riesgo, ¿no? Tiene que ser algo mucho más grande que tú mismo para tener ese anhelo y deseo de llevarte a situaciones y lugares de mucho, mucho riesgo y que dices, o sea, como ayer estaba viendo unas fotografías de una chica que fue igual a un 8000 y tenía las ampollas en los dedos, ¿no? Del frío, se te das cuenta que se te cae la piel. Entonces, era como de, wow, como, o sea, obviamente, pues yo he estado en esas situaciones y es como, no juzgando, pero es como alguien puede someterse a eso, ¿no? Y tiene que ser el sueño mucho más grande para pagar todo el precio. El cómo. Uh-huh. No, y además de que el sueño tiene que ser más grande, creo que como lo mencionabas en una de tus entrevistas, lo tienes que hacer por ti, no por nadie más, porque digo, muy respetable cada quien las razones por qué lo hace, pero se me hizo muy valioso esto que dijiste, que hay personas que dicen, "No, lo hago por mis hijos", pero a ver, pueden ser tus, pues como esta red de apoyo, pueden ser esas personas que te motivan cuando sientes que ya no puedes más, pero para alcanzar un sueño de ese tamaño o cualquier sueño en la vida, tienes que hacerlo por ti, poniéndote a ti primero y decir, esto lo puedo hacer. Y o sea, me encanta eso que mencionas, porque también mencionas que o sea, cuando te preguntaron qué se escucha en la cima, tú contestaste mi voz interior y eso de verdad me encantó. Y ahorita en la conversación la has mencionado como unas 3 o 4 veces. Te quiero preguntar un poquito más de eso, de la voz interior. ¿Por qué dices que es el 80% mente y el 20% cuerpo? Mira, en expediciones, en su mayoría son pues europeos o de países donde hay ese tipo de montañas o bueno, tienen como una corporalidad así de 2 metros y ya te imaginas, así súper fuertes y he visto a muchos darse la vuelta y bajar, teniendo todas las capacidades físicas para hacerlo, subir y bajar 3 veces, ¿no? Y siempre digo, pues no es la fortaleza del músculo, es la de la mente. Y en la montaña, así como en la vida, pues tú eres tu mejor amigo como tu peor enemigo. Y todo depende de lo que te dices. Entonces ahí radica todo, ¿no? El nivel de confianza que te tienes, cómo afrontas un reto, todo viene desde ahí. Entonces para mí trabajar en esa parte ha sido como muy importante, ¿no? Todavía hoy, esta mañana, ¿no? Clase de las 6 de la mañana, entonces era así, literal a las 5 de la mañana, o sea, no me desperté y no podía dormir y yo, híjole, ya contando las horas que estaba, que iba a dormir y yo dije, no, me tengo que levantar, ¿no? Y no o sea, me quiero levantar,
pero en esta parte también de empujándome un poquito, y todo es a través de lo que me estaba diciendo en ese momento, ¿no? Es un hábito también el automotivarse, porque así como el quejarse, hay personas que se quejan y se quejan y se quejan, es un hábito, son simplemente la repetición de una acción. Entonces para mí es así como que a veces cuando dicen, cuando no tienes motivación, pues que entre la disciplina. Entonces es como tener ese hábito también de empezarte a hablarte en positivo, de empezarte a decir sí, sí puedo. Y a veces, pues, si no se tiene ese hábito, es ser consciente de a ver, ¿qué me estoy diciendo? Entonces tener una libreta a la mano y decir todo lo que estoy pensando durante todo el día, a ver, tuve algo, un comentario en el trabajo y me dijeron que viene esta situación y a ver, ¿y qué fue lo primero que me dije? ¿No? Entonces ahí, anotando, ¿no? Como para empezar a hacerlo consciente, porque yo creo que esa es una de lo que sucede, lo que más veo, que ni siquiera tenemos conciencia de lo que nos decimos. Entonces, es súper importante el tener esa conciencia de esa voz, de lo que te dices, para poder llegar a donde tú quieres. ¿Cómo nos recomendarías empezar a trabajar esta voz interior? Porque se ve que esto es un proceso que no amaneciste ayer diciendo voy a escucharme y voy a seguir. O sea, esto es algo como ir al gimnasio, ¿no? Sí. Tienes que ir entrenando el músculo todos los días. ¿Qué es lo que nos recomendarías a todos para empezar a hacerle más caso a esta vocecita que todo el mundo tenemos? Mira, la meditación es algo muy interesante porque nos da esa posibilidad de aterrizar los pensamientos, ¿no? A veces se piensa que la meditación es no pensar, o sea, mente en blanco, y eso jamás va a suceder, jamás, ni siquiera cuando estamos dormidos. Siempre el cerebro está trabajando. Pero cuando estamos meditando, o sea, dirigiendo nuestros pensamientos, tenemos como esa capacidad de decir, ok, a ver, por aquí no es, ¿no? Entonces vámonos por acá. Porque a veces el pensamiento está como caballo indomable, ¿no? No lo podemos ni agarrar y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, tener como primero sentarnos 5 minutos en la mañana. O sea, yo utilizo la guiada, ¿no? En Spotify o en cualquier plataforma hay muchísimas meditaciones guiadas, donde nada más es como para traer el ahora, ¿no? Estar presentes. Y bueno, a lo largo del día, si son los primeros días, pues traer la libreta o ahí en notas del teléfono, estar a ver, hoy me levanté y pensé, no, pues el reto que tengo en el trabajo o antes de hacer ejercicio o con mi pareja o lo que sea, qué es lo que nos estamos diciendo. Porque eso es indiscutible, de eso todos los estudios lo dicen, que el primer saboteador somos nosotros. O sea, no hay ni siquiera la sociedad, ni que la cultura, ni la economía, ni nada. O sea, somos nosotros mismos. Ahora, ya nos diste aquí una clave sobre cómo empezar a observar a estos pensamientos que llegan, ¿no? Pero a mí me gustaría también saber cómo transformar estos pensamientos limitantes que a veces llegan por pensamientos expansivos que realmente nos ayuden a llegar a donde queremos llegar. Súper buena pregunta, porque yo esa me la hice cuando dije, a ver, yo veía las fotografías de los pues que iban al Everest, ¿no? De las personas que hacían cima, y yo decía, a ver, ¿cómo es esta persona, no? ¿Qué características tiene? Primero, qué habilidades, ¿no? Qué valores, ¿no? Disciplina, perseverancia, resiliencia, todo eso. Y después, a ver, ¿qué piensa una de esas personas? Fue con las pues preguntas que inicié para hacer el decálogo de metas. O sea, a ver, si todos tenemos la habilidad de soñar y de anhelar, ¿por qué no todos cumplimos nuestras metas? Entonces, era como este cuestionamiento de decir, a ver, ¿qué hacen estas personas y qué no estoy haciendo yo? Entonces decía, para estas personas del Everest decían, bueno, pues sí son muy resilientes, tienen que tener mucha paciencia, que yo no tenía nada de paciencia, bueno, todavía trabajo en ella, pero en la montaña no tienes una agenda, ¿no? Son 2 meses y no sabes qué vas a hacer cada día, ¿no? Siempre depende del clima, de tu salud, de las cuerdas, de muchísimos factores. Entonces fue así como darme cuenta qué herramientas sí tenía en mi cinturón, así como esos del carpintero. O sea, nosotros tenemos un arnés y vamos poniendo ahí el equipo que vamos utilizando para escalar. Entonces, a ver, ¿qué sí tengo y qué me falta? ¿No? Entonces era como de ir conscientemente decir, ¿qué necesito adquirir? Y en ese tema de pensamientos, así cuando me llegaba uno que decía, no me sirve,
era como nuevamente ser muy consciente y decir, a ver, este no me sirve, lo sustituyo por estos, ¿no? Entonces era, a ver, ¿qué pensamientos necesito sembrar? O sea, ¿qué pensamientos necesito estar todo el día ahí, ¿no? Entonces era de, sí puedo, soy fuerte, me lo merezco. Entonces así como era mucho estarme diciendo las cosas como para poder creérmela y después actuar como tal, ¿no? Entonces es como un poquito de atrás para adelante. A ver, quiero ser esta persona con estas características, que sí tengo y que no tengo. Entonces empezar así de, pues si no soy disciplinada, por ejemplo, a mí la disciplina como tal, yo la tenía como muy así de, te levantas a tal hora y haces como una agenda de la semana y así como seguir. Y a mí no me gustaba, ¿no? Era así como, a ver, si hoy me levanto y quiero ir a correr, voy a correr, ¿no? O sea, no he tenido nunca como un entrenamiento como tal. Pero después me di cuenta que sí, era otro tipo como de disciplina, o al menos como la que me pintaban, ¿no? Y decía, a ver, si no tengo disciplina, ¿cómo piensa una persona disciplinada, no? Y así, o sea, irme como atrás para adelante para ver cuáles son los pensamientos que sí tenía que tener. Y aquí mencionaste algo súper valioso, la importancia de las acciones, ¿no? Cómo el hacer acciones, por más chiquitas que sean, al final nos ayudan a reforzar esas creencias, porque una cosa es decirnos lo que queremos creer, pero creo que justamente al nosotros poner en acción ciertas cosas nos ayudan a reforzar esas creencias, ¿no? Si al final te estás diciendo a ti que eres disciplinado, pero llevas poniéndole snooze 3 meses a tu celular para despertarte un poquito más temprano para hacer ejercicio antes de empezar tu día, difícilmente te vas a creer esa afirmación a que si realmente haces el esfuerzo en pararte esa media hora antes a hacer algo por ti, ¿no? Totalmente de acuerdo que, mira, yo les digo, a veces cuando me preguntan de la visualización, y yo a lo mejor es algo que, o sea, a lo mejor sí lo hago, pero no es algo como mi enfoque. Mi enfoque está más en la acción. Porque si es que no importa si todas las noches lo visualizo, todas las mañanas lo visualizas 1 hora. O sea, no importa. Porque a veces que sí, imagínate qué sientes y que sí, ok. Pero si no haces nada al respecto, nunca va a cambiar. Entonces sí tiene que ir ligado, sí, visualízalo, anhélalo, pero también, o sea, vuélvelo a acción. Entonces es como irlo trabajando en conjunto para poder llevarlo a cabo. Entonces es como siempre les digo a ver, te quieres sacar la lotería y quieres ser y nunca compras un boleto de la lotería, ¿no? Entonces es imposible que vayas a ganar la lotería si nunca compras un boleto, por más que lo desees, ¿no? Entonces no va a llegar alguien y te lo va a entregar, sería así como súper wow y a lo mejor se ha sucedido, pero no creo que sea el caso para todo, ¿no? Y siempre digo, pues, ¿cuál es como el tip para eso? No te vayas a dormir, o sea, que no pase un día sin que hagas algo pequeñito, una llamada, un mail, una palabra, lo que sea, pero que hagas algo para avanzar con tu meta. Y de ahí vas a poder, poco a poco, ok, a lo mejor era algo que querías hacer, no sé, en la pandemia, hace 3 años, ¿no? Y sigue ahí el anhelo y el deseo y a lo mejor no se ha cumplido porque, pues, ha estado como no ha llegado el momento, pero no nos hemos dado ese espacio para que o no lo has creado. Claro. Porque esto de crear o sea, al final tú vas creando tu propia realidad, o sea, en esta parte que mencionabas de las decisiones, ¿no? O sea, al decidir algo, tú rechazas, o sea, una serie tremenda. Entonces, esta parte de ir creando la realidad con esas pequeñas acciones que tomamos, qué importante es. Hay una pregunta que la verdad yo te quería hacer desde hace un ratito, como esta parte del miedo. O sea, tú hablas de escalar, no sé, 8 cumbres en tantos continentes y, o sea, en algún... 14, las 14 esa es la meta de este 2023. A ver, si quieres, platícanos de la meta de este 2023 y ahorita te hago mi pregunta que tiene que ver con el miedo. Ok. Venga. Este año, bueno, la intención es terminar las 14 8000, que son las 14 montañas más altas del mundo, arriba de 8000 metros, que están entre Nepal, China e India. Ya me faltan 2 en China y 4 en Pakistán. También, aunado a ese reto, pues ahora también es subir Everest sin oxígeno suplementario, donde solamente 9 mujeres en la historia lo han hecho, no hay una mexicana, pero... desde el miedo te lo platico, ¿sabes? Es como esta parte de a veces tenemos ese concepto de que el miedo es malo, ¿no? Es una emoción que no debemos de sentir y que
Y no, es parte de, porque estoy haciendo algo nuevo, estoy haciendo algo que muy pocas mujeres en la historia han hecho, y sentirlo es normal, ¿no? Pero es sentirlo y lo como controlando, ¿no? Que no, porque el miedo es cuando nos sobrepasa, es ahí cuando ya no nos permite hacer nada. Entonces, obviamente, si es así como todas las noches como de, ay no, y veo me pongo a pensar, ¿no? Ese último día que no usas el oxígeno y que vas arriba de 8,000 metros, el clima, las congelaciones, la ruta, o sea, son muchas cosas que obviamente son pensamientos que digo, a ver, esos pensamientos no me sirven, todavía no estoy en la montaña, entonces es preocupación, que ese es cuando son pensamientos que no están en el momento, o sea, yo me tengo que ocupar estando ya en la montaña. Estando ya en el Everest me tengo que ocupar. Ahorita sería preocupación. Entonces, distinguiendo eso, es como ese pensamiento no me sirve, lo desecho, ¿no? Entonces, es el siguiente reto, ir a por Everest sin oxígeno suplementario y las 14,800, que ese también, solamente lo que mencionaban al principio, 3 mujeres en la historia lo han hecho, ¿no? Ya ahorita hay más por terminarlo, pero somos muy poquitas, ¿no? Somos muy poquitas en el mundo que estamos tras este sueño. Hay más astronautas que mujeres que han hecho eso. Sí. Y tienes, digamos, algo en lo que te apoyas para todo eso que no está en tu control, porque digamos, ya una vez que estás en la ocupación, que estás en acción, aún así pueden haber muchas cosas que estén fuera de tu control, ¿no? Sobre todo en un lugar donde tú estás tan vulnerable, que es en una montaña, que el clima puede cambiar, que puede haber un desastre natural en un momento, ¿no? Entonces, ahí tú tienes algo en donde te apoyes como para decir, bueno, eso que no está en mi control, en lugar de preocuparme por eso, como apoyarlo o dejarlo en algo más. Sí, hay muchísimas situaciones en que no puedo yo hacer nada, absolutamente nada. Una tormenta, por ejemplo. O ya no hay ventana de clima o sin fin, ¿no? Ahí sí es como también otra de las enseñanzas que me deja la montaña es, a ver, no puedo hacer nada yo, o sea, ¿qué puedo hacer yo? Más bien, esa es la pregunta, ¿no? O sea, cuando hay una situación es, ¿qué puedo hacer yo? Ya lo hice, no lo hice, y si no está en mi mano es como, Dios mío, te lo dejo en tus manos, ¿no? Y ahí, y ahí se queda. O sea, no me clavo tanto, o sea, no me, como en el que hubiera pasado, si hubiera sido diferente, y es como o sea, ver hacia adelante y a ver qué sigue, qué está en mis manos, qué yo puedo hacer. Y es desde ahí donde me muevo, ¿no? Pero sí, se dice muy bonito en palabras y muy fácil, ¿no? Ya he estado en situaciones donde en el 2021 regreso al Himalaya y ya estaba a un día de llegar a la cima y era así de que, oigan, pues toda la expedición se cancela, la mitad está contagiado de COVID, entonces todo, así unos se escuchan en el video, así unos tosiéndonos por acá, entonces fue así de, ¿cómo? O sea, el clima perfecto, todo perfecto, o sea, podía ya ver la cima y era así como de, no, ¿cómo regresarnos? Entonces dije, bueno, o sea, mientras haya vida hay oportunidades, entonces también es la historia que te cuentes, ¿no? Lo que mencionabas, para mí esos momentos son, siempre trato de poner historias, cuando no están en mis manos, siempre es así como, ok, pues mientras haya vida y oportunidad, este momento toca bajar y ese es el aprendizaje. Capítulo 8, la vez que intenté subir, pero me dio COVID. Ahora viene el 9, ¿no? Sí. Oye, pues ya está próximo a terminarse el programa, desgraciadamente. Siento que queremos preguntarte muchísimas cosas, pero a mí algo que sí me gustaría preguntarte es, ¿qué recomendaciones le puedes dar a todas esas mujeres, digo hombres y mujeres, pero lo quiero especificar en mujeres, que tienen algún sueño grande y que todavía están dudándola, no saben cómo dar ese primer paso, no saben cómo aventarse? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar a todas nosotras para seguir soñando en grande? Que hay que desarrollar la confianza en uno mismo. A través de lo que ahorita compartíamos, de lo que nos decimos, de evaluar del 1 al 10 qué tanto está mi confianza en mí misma. A mí siempre me decían, no, es que Viri, tú tienes mucha confianza. Y le digo, no, es que, o sea, no nací así, nadie nace con un nivel de confianza, lo vas desarrollando. Entonces, ser conscientes que todo lo que está en nosotros lo podemos cambiar, lo podemos modificar, lo podemos mejorar. Y hay que trabajar en ello. Así como dijiste, el músculo en el gimnasio o haciendo ejercicio, lo dejamos de trabajar y el músculo se va. Entonces, algo que es de todos los días. A mí yo todos los días tengo que estar practicando todo, ¿no? Entonces, esa parte de generar esa confianza, de hacer algo por nosotras mismas,
Y en este como punto de sí soñar y soñar en grande, también tener la capacidad de decir, bueno, a ver, este es el sueño en grande, pero también ponerse metas pequeñas para después poder ir generando esa confianza, poder decir, claro, sí puedo cumplir la meta, porque a veces nos ponemos metas muy, muy grandes y como sabemos que no las vamos a cumplir, ni siquiera a veces ya iniciamos. Y eso me toca ver mucho, o sea, cuando no hay ese hábito de cumplir nuestras promesas, que es cuando, a ver, voy a hacer esta dieta, ¿no? Y sí, a veces sabemos ni siquiera que vamos a durar una semana y sí, pues ya lo sabía, ¿no? Entonces, a lo mejor hacer cambios pequeños, pero que sean constantes. Decir, a ver, esta semana voy a dejar no sé, lo estoy poniendo como en la Coca-Cola, ¿no? Algo muy sencillo, o sea, no irnos de un extremo a otro. Y lo mismo con las metas personales, o sea, o sueños. Decir, bueno, a ver, para este sueño grande, estos pasitos son parte de. Entonces, a ver, voy a empezar con estos cambios. Y después de ahí ya ir generando ese hábito de cumplir las promesas que nos hacemos. Y de ahí generamos esa confianza para decir, ok, ese sueño grande sí lo puedo hacer. Y generar una estrategia, ¿no? También hay que saber que no es de intención, también es de acción. Entonces, generar esa estrategia. Y por último, el de ser muy conscientes, y esto me encanta a mí porque a mí también me marcó, decir, recordar que solamente tenemos una vida, que no hay segundas oportunidades y tampoco ensayos. Entonces, que si nosotros no hacemos algo por nuestros sueños o metas, nadie más lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer. Entonces, eso es como para mí de, wow, o sea, si yo no hago esto, se me va a ir la vida y ya no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, somos los únicos responsables de nuestros sueños. Exactamente, sí. Ay, Viridiana, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Nunca me había pasado que estaba tan buena la entrevista que ni volteé a ver el reloj. No sé si Miguel me lleva regañando, porque normalmente él es el que me pone orden. No sé si me lleva regañando aquí 10 minutos y ya tengo que terminar y ni lo vi. Una disculpa, sí. Pero bueno, muchísimas gracias. Yo sí quiero decirte, antes de cerrar el programa, que mujeres como tú, que siguen sus sueños, que emprenden un camino distinto al que nos pidieron que siguiéramos, que brillan, nos ayudan a otras mujeres a brillar también y a seguir nuestros propios caminos. Así es que muchísimas gracias por ser una inspiración para todas nosotros y bueno, y para todos los que nos están escuchando en este momento. ¿Cómo podemos seguirte para que justamente nos sigas contagiando de esta luz? No, al contrario, para mí también es, o sea, desde el comentario que me compartiste del Ironman y es gasolina para mí, ¿no? Le da sentido a lo que hago. A veces digo, es que, híjole, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué quiero hacer este reto? ¿Y por qué quiero? Y después de que llegue alguien y me diga, oye, es que, por tu historia o este comentario y empecé a hacer eso que no hice hace 10 años. Entonces, o correr mi primer carrera de 5 kilómetros, ¿no? Entonces es casi como, wow, ¿no? Esta parte de tener trascendencia a otros, creo es a lo más gratificante que puede haber. Más allá de un récord o de una cuenta bancaria y me pueden, bueno, que me sigan, que me acompañen en las expediciones, para mí es padrísimo porque es como, bueno, llevar esa mochila llena de otros sueños, ¿no? No nada más el mío, sino también el de muchas personas que me acompañan y que sin conocerme me mandan misas, bendiciones y así todo lo que recibo es muy, muy lindo. Entonces, a través de redes sociales, Viri Álvarez MX, en Instagram, TikTok, Facebook, Viridiana Álvarez, o el website como tal, que es viridianaalvarez.com. Ahí están todas las redes y en esta ocasión voy a poder compartir más videos, explicar un poquito de cómo son estas expediciones en el Himalaya y feliz de poder llevar la bandera de México como mujer esperemos a lo más alto del mundo. Buenísimo, pues por ahí estaremos viendo sin duda todos estos nuevos sueños por cumplir. Los invitamos también por favor a seguirnos en Con B de Bueno Oficial y en Radio 13 Digital. Muchas gracias por habernos acompañado, los queremos mucho y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Que estén bien, gracias. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube.
Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.